Hoy quiero hablar de un tema, y es algo que me ha preocupado por mucho tiempo, y que los hombres de Dios, desde los altares hemos combatido este flagelo, esta plaga, este demonio, esta potestad infernal que está llevando a mucha gente al infierno y las está condenando, está destruyendo la mente, los corazones y la preciosa alma de los varones y de las mujeres, como es la pornografía. Yo quiero hablar de la pornografía, así que usted atienda. El tema que yo tengo hoy es un tema muy importante. En la televisión, las películas, los videos musicales e internet, puede verse fácilmente todo tipo de escenas sexuales. Y con certeza, hermanos y amigos, se puede decir que no es inofensiva esta implacable invasión de imágenes pornográficas. La pornografía no es un juego. La pornografía es cualquier material escrito o visual que presente desnudez o actividad sexualmente explícita con el propósito de causar excitación sexual y de alterar las emociones de un ser humano. La pornografía presenta a mujeres inmorales, deshonestas, desnudas y pervertidas, mujeres perversas. Destaca los pechos, los genitales y además incluye varias formas de escenas sexuales explícitas y orgías. Veamos entonces nosotros qué razón tenemos para condenar escrituralmente esta práctica infernal. Veamos qué nos dice la Biblia al respecto. Acabo de leer en el libro de Colosenses, Pablo le escribió a los habitantes de Colosas, a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículo 5, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Lucas capítulo 11, versículo 34 al 36 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está lleno de tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Tristemente, quiero decirles algo, la pornografía produce mucho dinero y está muy disponible, está de una forma accesible a todo tipo de personas. Y no parece que las cosas vayan a cambiar, porque este mundo se irá deteriorando cada día más. Cada día será, como dice Apocalipsis, el que sea sucio todavía, pero el que sea limpio, límpiese más. La pornografía es una industria gigantesca, multimillonaria. Es una industria gigante con ventas anuales de entre 12,000 a 13,000 millones de dólares en un año. Esto es tanto ingreso bruto como el que tienen 3 cadenas de televisión importantes de Norteamérica combinadas juntas. El año pasado, los norteamericanos malgastaron más de 8,000 millones de dólares en videos pornográficos, pervertidos, espectáculos con bailarinas semidesnudas e inmorales, programación de televisión por cable para adultos, pornografía de computadora y revistas de sexo. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En un año, los productores de pornografía producen unos 8,000 videos pervertidos. Eso es equivalente aproximadamente a 22 películas inmorales nuevas cada día. Ahora en internet las personas se graban en sus relaciones, jovencitas teniendo sexo, perdiendo su virginidad de una manera impresionante. Ya esto no es un secreto, ya esto no es un tabú, tenemos que hablar porque esto está matando a la juventud, esto está matando a la adolescencia, a los niños. Y en el internet, solo el sitio de la revista Playboy recibe un promedio de 5 millones de visitas al día, 5 millones de víctimas, 5 millones de bobos que entran en la boca del lobo. Isaías capítulo 33, versículo 15 y versículo 16 dice así, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias,
el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mire, pero como dice el versículo 16, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Yo le estoy hablando directamente a todos aquellos hombres y mujeres y jóvenes que me están oyendo. Y Dios les está hablando. En el Salmo 101, versículo 3, David dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Repito, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La pornografía está disponible en revistas, en discos de video, en programas de televisión, en televisión por cables y satélite, programas de computadoras en internet clasificados desde X a XXX. Pero no solo la pornografía está disponible en discos de video, también hallamos pornografía depravada, pervertida y corrupta en las novelas que nos pasan por la televisión, que los canales de televisión son ventanas del infierno para ensuciar los hogares, para destruir la naturaleza pura que Dios me depositó en el corazón de los hombres. Esas escenas sucias aparecen en las películas, en las propagandas, en las vallas de la ciudad. Usted va por la ciudad y ve mujeres desnudas en vallas publicitarias, en los noticieros, en los cuadernos, inclusive cuadernos de los jóvenes, de los niños al colegio. En la portada hay una ficha, hay una foto de alguna chica sensual y una chica ahí semidesnuda. En los afiches, en las revistas, en los periódicos, en el modelaje, en la publicidad de muchos productos y en muchas otras actividades. Ahí conseguimos ese veneno llamado pornografía. En el Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Una persona que se va a la iglesia que sea y se envenena su alma con la pornografía, mira lo que dice el Salmo 101, ninguno de ellos se acercará a mí. La depravación, el deterioro, el descalabro de todos los fundamentos de la moralidad están siendo fuertemente atacados por estos demonios de estos últimos días. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2 dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En otras palabras, David se levantó de su cama a ver una mujer desnuda. Esto es precisamente el objetivo que consigue Satanás a través de la pornografía, corromper la mente de los hombres y mujeres para que caigan en los niveles más bajos de la depravación y de la perversión. Esta es la causa y la raíz del deterioro moral de nuestros jóvenes e incluso niños que tienen a su alcance, gracias a la tecnología, a los teléfonos de última generación, escenas e imágenes de pornografía explícita. Los gobiernos deben hacer algo para detener esta plaga de la pornografía. Y la iglesia del Señor debe apuntar sus cañones contra este virus sucio, satánico de la pornografía. Los gobiernos tienen que hacer algo. Y yo sé que hay gente del gobierno que me está oyendo. Deben hacer algo para detener esta maldición. Nuestra juventud se está pervirtiendo. La juventud, nuestra niñez está perdiendo la belleza de la inocencia por culpa de estos programas malditos que están ventilando. Ahora aparecen novelas a cualquier hora, mujeres semidesnudas, teniendo intimidad y en escenas de acercamientos extremos a la pareja y al galán de la novela. El gobierno tiene que hacer algo. Tienen que hacer algo ustedes que fueron puestos por Dios allí. Ustedes son los que pueden detener esta destrucción de la conciencia y de la moral de nuestro pueblo. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional haya una persona que es mujer, pero en realidad es un hombre y es un diputado? Y él llevó el proyecto
a la Asamblea Nacional para que fuera discutido de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El país se está cayendo a pedazos. Este país se lo está llevando el diablo. Hay crisis por todos lados, marchas, muertes, y esta gente pervertida, lo único que le interesa es que se case hombre con hombre y mujeres con mujeres. Aquí tiene que pasar algo, aquí tiene que pararse eso. Aquí no se puede seguir insuflando y apoyando esas vagabunderías. Esos son gente que no le importa el país. A ellos no les importa el que muere, a ellos no les importa el que está desempleado, a ellos no les importa los que están fuera del país, a ellos no les importa los que están haciendo cola, a ellos no les importa nada de eso. Lo que les importa es seguir viviendo y creando una piscina de depravación para flotar y hacer surfeo ahí sobre la inmoralidad. Usted tiene que atender esta palabra que yo he traído hoy, porque esta es una palabra que me dio el Señor, porque hay una preocupación, hay una alarma del peligro que se enciende cuando la pornografía comienza a caminar en el hogar, comienza a caminar hasta en la iglesia, comienza a caminar. Ya vamos a entrar en este tema. Es alarmante, amados hermanos y amigos, y preocupante el crecimiento de la disponibilidad de la pornografía. Los días en que las personas, sobre todo los hombres, tenían que hacer grandes esfuerzos para encontrar la pornografía, esos días han quedado en el pasado, eso quedó atrás. Lamentablemente hoy en día la pueden obtener por donde quiera. Está disponible en las estaciones hasta de gasolina, tiendas de alquiler de videos, hoteles, en lugar de trabajo y hasta en la casa. Los que tienen acceso a la internet ya no tienen que preocuparse porque los vean comprando revistas para hombres, revistas Playboy, Penthouse y toda esta clase de basuras asquerosas, ni alquilando películas para adultos. Con solo hacer un clic al ratón, al mouse de la computadora, que apunta basura en el visor de la computadora, los esposos pueden bajar imágenes e historias sexualmente depravadas, explícitas. Y no entiende la gente que el principado de la pornografía ya está dentro de sus casas, porque fue invitado a gobernarlas al hacerle clic a una página pornográfica. De seguro sus hijos van a caer en la depravación sexual. Este es el precio que le tendrán que pagar a Satanás por haberles concedido disfrutar de esos malos y bajos instintos, por haberle permitido a Satanás que les envenenara el alma con esas escenas sucias. Ese es el precio que Satanás le va a pedir, como aquel hombre que fue a la viuda del profeta, del hijo de los profetas, a cobrarse 2 hijos suyos por la deuda. Cuando tú caes en esto, estás en deuda con el infierno y el infierno va por ti y por tus hijos. Yo quiero hablarles seriamente de los peligros de la pornografía. La pornografía no es un vicio inofensivo. Los investigadores han demostrado que exponerse regularmente a la pornografía puede conducir al homosexualismo, a las violaciones, al abuso sexual de niños, al incesto y a otras terribles aberraciones, producto de ese sucio hábito de la pornografía. Lucas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La gente que miran pornografía siempre tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y dice la Biblia que son hijos de maldición. ¿Dónde dice eso, predicador? ¿Dónde dice eso, profeta? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14, te lo leo. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Efesios capítulo 5, versículo 3 al 5 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La pornografía es responsable de divulgar la mentira de que las mujeres están disponibles instantáneamente para satisfacer los bajos deseos pecaminosos de los hombres sucios, impíos y viles. En la mayoría de los casos presenta a las mujeres como objetos sin inteligencia, que solo existen y solo sirven para cumplir los caprichos sexuales de todos los hombres. Música como ese hip hop, esos reggaetoneros que arrastran a la mujer hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Y usted ve los videos, cómo aparecen mujeres desnudas, remeneándose allí, haciéndole coro a lo que estos inmundos cantan. Y no se dan cuenta que lo que las están presentando como solo eso, como basura. Como decía este hombre, Daddy Yankee, carne para los perros. Para ellos, la pornografía y el diablo y estos sucios lo que hacen es depravar y rebajar a la mujer a esa condición tan denigrante y tan anticristiana que es solo carne para los perros. Las mujeres no son carne para los perros, las mujeres son las socias de Dios para darle continuidad a la vida. Las mujeres tienen que darse su valor. Y yo pienso que los gobiernos, y vuelvo y repito, deben tomar control de esto, deben hacer algo al respecto, deben hacer algo para salvar nuestra juventud, para salvar nuestra nación. Yo me acuerdo que una vez salió unas barajitas llamada, una serie que se llamaba The Garbage Pail Kids. Eso significa la pandilla de los muchachos del basurero. Y esa baraja no pegaba con ningún tipo de pegamento, sino con saliva. Y cuando los niños pasaban la barajita por la saliva, esa baraja tenía pequeñas dosis de LSD. Y se descubrió, gracias a Dios, en aquellos tiempos, la ministro, creo que era una ministro de educación, prohibió esas barajitas. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia del narcotráfico se estaba asegurando un mercado de clientes esclavos a las drogas, con tus hijos, con los míos. Y eso el gobierno tiene que meterle la lupa a estos programas de televisión, a estos programas malditos que están destruyendo a nuestra tierra. Mientras la gente está llorando afuera, hay problemas. Ellos pasan todo el día pasando esas malditas novelas, pasando ese basurero, metiendo chismes. ¿Quién tiene la razón? Caso cerrado. Y mientras tanto hay una realidad fuera de eso. Porque a ellos no les interesa la salud de nuestra nación. A estos dueños de estos medios de comunicación no les interesa Venezuela, no les interesa nuestro país. Lo que les interesa es mantenerse al aire, corrompiendo y matando almas, llevando almas al infierno, fabricando esclavos a esa basura, esas novelas. Bendita sea la gloria de Dios. La pornografía corrompe las mentes de quienes la ven. Se convierten esas personas. Eso se vuelve en una adicción sexual esclavizante que produce un constante deseo de pecar y de tener más lujuria. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14, lo acabo de leer, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Es como la adicción, mientras más quieren más. Y pasan horas y hasta se amanecen allí. Personas que de ahí se levantan al liceo, a la universidad, se levantan al trabajo de ver basura en la televisión o allí por cable o en la computadora. Y por eso los hogares están como están. Jeremías capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Versículo 8 dice: como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Proverbios capítulo 27, versículo 20 dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian,
así los ojos del hombre nunca se sacian. Efesios capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Óigame, la pornografía, óigame esto, la pornografía es el secretico sucio del que pocos desean hablar. La pornografía, la adicción a la pornografía es uno de los secretos que más guardados tienen los hombres y los jóvenes en el corazón. La adicción a la pornografía no sucede de la noche a la mañana. Se introduce en el hombre con el tiempo y hay múltiples factores involucrados en ello, en esa pornografía. Marcos capítulo 9, versículo 47 dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno. Proverbios capítulo 4, versículo 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. La actitud de hoy en día hacia la pornografía se refleja en la ropa inmoral, moderna, al estilo de prostituta, que lucen muchas modelos, actrices, secretarias o mujeres de la vida común, y aún hasta dentro de la iglesia, y que se presenta también en videos musicales, telenovelas, películas, obras de teatros o en la misma calle. Usted no puede salir a la calle sin conseguirse con esa realidad, con esas mujeres que se vuelven en mercaderes, en exhibidoras del pecado, que llevan sus carnes a subasta en la calle y convierten la mente de millones de personas que la miran, miles de personas que la miran, en adúlteros, en fornicarios, que van destruyendo la vida del hombre, que van destruyendo la gracia de Dios en ellos. Hay mujeres que se vuelven en instrumentos perfectos de Satanás para destruir el corazón y la vida cristiana de los hombres. Y malacasima, yo siento la presencia del Señor. Entonces no podemos permitir que la pornografía se meta en la iglesia. No, los pastores tienen que exigirle a las mujeres, y sobre todo si es nueva creyente, ok, yo creo que una mujer nueva creyente puede venir hasta desnuda a la iglesia. Pues nueva creyente no conoce a Dios, pero con la doctrina, con la moral, con el ejemplo, el Espíritu Santo tiene que meterle vergüenza a las mujeres de la iglesia. ¿Cómo es posible que se trepan al altar mujeres en licra mostrando sus cuerpos? Se les marca toda la silueta de la vergüenza de su cuerpo. Bendita sea la gloria de Dios. Yo que no me llamen religioso. Yo odio la religión. Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de principio. Dios hizo al hombre y a la mujer y les insertó en su espíritu el programa de lo que es Dios. Dios es un Dios moral, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro y bendito, bendita sea la gloria del Señor. Entonces ese estilo de ropa, usted va a la calle y usted ve los maniquí, están diseñados para solamente exhibir la ropa de personas que tienen apariencia inmorales. Ya no hay ropa para mujeres decentes. Por eso Dios tiene que levantar diseñadoras de moda cristianas que tengan temor a Dios para que vistan a las mujeres. Yo no estoy hablando de cargar trapos, yo no estoy hablando de trapos, yo no estoy hablando de gente que con el ruedo barre en el barrio y la lengua y el testimonio lo tiene tan arrastrado como los ruedos de su ropa. Yo no estoy hablando de eso, que tienen el cuerpo velludo, pero la lengua también la tiene peluda, el corazón lo tiene peludo. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablándole a un pueblo entendido. Dios está molesto. Dios me habló anoche y me dio que hablar este tema hoy, y me amanecí hasta la madrugada recibiendo este mensaje, y yo creo que tú me estás oyendo, y yo creo que Dios va a hacer algo por ti. La pornografía es una de las peores inmundicias. La mayoría de los hombres que luchan con la pornografía como adultos fueron introducidos a ella cuando eran niños o eran adolescentes. En algunos casos se exhibía la pornografía abiertamente en sus casas.
a través de los programas y incluso por hay un verbo pornográfico dentro de los hogares. Veamos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ellos fueron introducidos en la pornografía por malas amistades y malos amigos del vecindario. Otros la encontraron escondida debajo del colchón de sus papás, oculta en un closet. ¿Cuántas veces, cuánta gente yo conocí que cuando removieron un colchón, bajo el colchón habían revistas Playboy de su papá, de sus hermanos, madres que han conseguido material pornográfico de sus hijos? Eso es alarmante, tienes que alarmarte, tú tienes que hacer algo por esto. Levítico capítulo 18, versículo 20 dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. La televisión por cable, óigame esto, aumentó el nivel de exposición pornográfica, llevando a las casas películas clasificadas con la letra R, que son películas reservadas o prohibidas para menores, que contenían escenas grotescas, depravadas, corruptas, inmundas, inmorales, lujuriosas. Muchas personas que son adictas al vicio de la pornografía dicen que dejar esa adicción toma más tiempo y es más doloroso que dejar de consumir las drogas y las bebidas alcohólicas, que dejar la pornografía. Pero ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles, pasiones prematrimoniales o premaritales. Ya eso de ir virgen a los altares es una cuestión de tabú. Ya eso de guardarse hasta el matrimonio es una cosa de tonto. Yo quiero decirle, la gente que conoce y teme a Dios debe guardarse, debe cuidarse, debe batallar contra los deseos impuros de la carne, si se puede, porque la Biblia dice: no gobierne ya lo terrenal en vuestros cuerpos, sino que nuestros cuerpos, dice Pablo, que no fueron dados para la fornicación, sino para Dios. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, esas relaciones prematrimoniales o premaritales. Novios que ya han tenido sexo y así han engañado a sus padres, ya está en las iglesias. Ahí están las iglesias, ahí jovencitas y jovencitos cayendo en pecado de fornicación. Ya sus cuerpos han sido profanados y deshonrados en los hogares. En las iglesias hay gente cometiendo adulterio y fornicación porque han sido alimentados por un espíritu inmundo de pornografía, donde el galán de la película siempre se sale con la suya y acabó con todas las mujeres. Pero déjeme decirle que usted va rumbo al infierno, usted va de cabeza al infierno, porque los injustos y los inmorales no pueden ver el rostro del Señor. Usted va para el infierno. Usted es un tizón que va a arder por la eternidad en el lago de fuego. Se lo estoy advirtiendo. Dios me habló hoy y Dios me ha dicho que hable. Dios me ha hablado que hable. Considere la historia bíblica de David y de Betsabé. La historia indica que una de las principales razones por las que David estaba en posición de desear a esa mujer llamada Betsabé era mientras ésta se bañaba. Era que no estaba con su ejército como debió haber estado. En vez de dirigir a sus soldados en la batalla, en la guerra, según 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 y 2, él se quedó
en su palacio, donde en su inactividad como un guerrero de Dios se hizo vulnerable a miradas fuera de lugar y pecó grandemente, lo cual le acarrió tremendas consecuencias después. La gente piensa que esto es cualquier cosa. El pecado trae consecuencias. El pecado, la Biblia dice que el que se chupa la uva agria pasará la dentera. Lo más deplorable, terrible y calamitoso de todo esto es que una gran multitud de hombres cristianos, jóvenes y hasta ancianos de todos los estratos de la vida, miran pornografía regularmente. Leamos lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios en relación a esto. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la paz, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El problema es que la gente tiene que juntarse con gente pura, con gente santa, con gente que tema a Dios. Los creyentes no pueden juntarse con un bochinchoso. Las hermanas no pueden juntarse con mujer que habla más de novela que de Dios, que pasa más tiempo viendo basura que en la presencia del Señor. Estas personas no han nacido de nuevo, porque dice la Biblia, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 6, Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La gente que hace esto puede ir a la iglesia, puede tener hasta cargos en la iglesia, puede tener hasta los más altos y encumbrados puestos en la escala o en el escalafón de una iglesia, pero no ha conocido a Dios, no ha conocido a Dios. No todos los hombres que han mirado la pornografía son adictos a ella, pero muchos sí. Y cualquiera que le eche un vistazo casual o alguna página de esa pornográfica, o que incluso se tope con ella accidentalmente, está en peligro de volverse un adicto a esta perversa y asquerosa práctica llamada la pornografía. La pornografía es simple y llanamente un negocio que consiste en sexo basura. La Biblia dice que honroso es ante todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, con el que se comercia. Ellos comercian con este sexo basura. Además, es un engaño, es un sexo irreal que ignora las terribles consecuencias de sus actos. Quienes están expuestos a la pornografía tienen más probabilidades de desarrollar tendencias sexuales pecaminosas y anormales, como la violación. Otros desprecian a sus esposas porque no tienen el cuerpo de las prostitutas pornográficas, o porque no tienen las 100 cirugías de las inmorales e indecentes modelos faranduleras. Shakira, ella se mandó a sacar 2 costillas para así poder bailar mejor como una serpiente del infierno inmoral, y así llevar a millones de hombres, incluso mujeres, a tener deseos pecaminosos con ella. Recuerdo, había una mujer llamada Yuyito, y un alcalde de la ciudad de Caracas llamado Claudio Fermín le advirtió que si volvía a salir en la televisión con los senos expuestos, la iba a multar y le iba a meter preso y le iba a sacar del país. Y por eso ella salía en un programa llamado Sábado Sensacional de Venevisión con un abrigo de piel. ¿Por qué? Porque hay canales que son promotores de la inmoralidad, y el gobierno debe hacer algo para frenar este basurero. Mientras el país se cae en pedazos, ellos están pasando novelas, chismes faranduleros, espectáculos que debían ser sacados del aire por el contenido de violencia y de inmoralidad que proyectan. Eso es
Eso es lo que tienen que hablar. Y los creyentes, me está hablando tanta baba, pastores y gente que tienen programas de radio y televisión, en vez de hacer la guerra, este pecado, están hablando baba y de prosperidad y de basura. Aquí esto no puede ser prosperado mientras esté este basurero aquí. Mientras Dios va a limpiar el altar, Dios va a limpiar la iglesia, va a limpiar los hogares, va a limpiar la televisión, Dios va a limpiar este país. Yo creo eso. Entonces, el hombre atado a la pornografía mira con desprecio a su esposa y ya no ve las cosas que un día lo llevaron a enamorarse de ella. Respecto a esto, el mismísimo Dios aconseja a estos hombres en Malaquías capítulo 2 versículo 15, donde dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Los hombres deben amar a sus esposas. Pasa el tiempo, ya no van a tener el mismo cuerpo y las mismas dimensiones y medidas que cuando la conocimos o cuando lo conocieron. Cuando empiezan a parir, empiezan a deformarse. Otras cambian físicamente. Hombres, se le cae el cabello, le sale barriga, se mancha su piel. Hay mujeres que con el embarazo su piel se mancha, pero no se puede manchar lo más hermoso del alma de una persona, que es el amor, por la que un día le dijimos sí a alguien. Cantares capítulo 4, versículo 1, dice: he aquí, eres hermosa, amiga mía. Y aquí que tú eres hermosa. Versículo 7 dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Versículo 9 dice: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has prendido mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Versículo 10 dice: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que Dios le dice. Entonces, un hombre que tenga esta apreciación respecto a su esposa, créame, jamás, pero jamás caerá en el lodo asqueroso de la pornografía, porque está convencido de que está con la mujer correcta y que su corazón está prendido al corazón de la mujer que tiene a su lado y que con ella vive una vida feliz y vive una vida plena. También yo debo decir que la mujer sabia debe edificar su casa. Eso lo dice Proverbios capítulo 14 versículo 1. Eso lo dijo Salomón. Si alguien sabía de mujeres era Salomón. Tenía 1000. Tenía un doctorado en mujeriología. Era un mujeriólogo, para no decir mujeriego. ¿Sabes? Para ponerle boxer, para no desnudarlo tanto. Dice que este hombre sabía de mujeres. 1000 tenía. 700 reinas y 300 concubinas. ¡Qué barbaridad! Reinas, eran reinas. Eran reinas. Debe arreglarse esa mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer debe arreglarse para mantener la atención de su esposo. Que nunca se apague ese fuego de esperarlo con alegría, tomando el lugar que Dios le ha dado a la mujer universalmente como ayuda idónea. Dice la Biblia que Esther, en Esther capítulo 2, versículo 12, que ella estuvo 12 meses preparándose en un concurso de belleza, 1 año preparándose para concursar, valga la redundancia, por el puesto de la reina, sucesora de Basti. Y dice la Biblia en el versículo 12 que ella tuvo 12 meses conforme a la ley de las mujeres. Y dice que fueron 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. 1 año de aceite que aceite, pues perfume. Pero si el esposo llega y consigue la esposa, es de onda ajo, es de onda cebolla, que parece que se le arrastra un tsunami. Dígame usted, que hay mujeres que son brutas, no se arreglan, se engordan, no se cuidan, entonces bueno, y el esposo que es una hojilla que corta todo lo que le pasa por un lado, entonces imagínese usted, el muchacho que llorón y la mamá que lo pellizca. Ella cautivó el corazón de un rey persa. Estoy hablando de un emperador, de uno de las cabezas de los imperios más importantes de la antigüedad.
Es más, dice la palabra que su pueblo estaba amenazado por el malvado Amán, un tipo que odiaba a los judíos de Israel, para ser destruido. Y ella, dice la Biblia en Esther capítulo 5, en el versículo 1, dice que se vistió su vestido real. Ella se puso su vestido de reina. Hay mujeres que se han quitado el vestido de reina y ahora son las cachifas, son las cenicientas del hogar. Y esto es un problema. Las mujeres tienen que valorarse. Mujer, si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Si tú no te das valor a tu vida, nadie lo va a hacer. Tú no esperes que nadie te ame si tú misma no te amas. Tú tienes que darte el valor. Tú tienes que misma entender quién tú eres. Una mujer que tiene la virtud que ningún hombre tiene. Las mujeres son especiales para mí. Entonces, y dice el versículo 2, que cuando el rey Asuero la vio vestida, bonita, dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Bien bonita. Yo conozco gente que iban a salir y la mujer se bañó y se arregló y ya no van a salir para ningún lado. No, llaman a los compadres. No voy, me voy a quedar en la casa. Es importante eso. Es importante que así como la mujer tiene el llamado para como dice la Biblia, de edificar su casa. Pero dice la Biblia que la necia es carcoma de los huesos, con su mano destruye el hogar. Dice la Biblia que la mujer sabia es corona de su marido, corona. Entonces, hay mujeres que por su descuido personal, y hombres también, hacen que sus parejas pierdan el interés de querer vivir siempre con ellas o con ellos. Proverbios capítulo 31, versículo 12. Yo se lo voy a decir bíblicamente. Le voy a decir esto, está en la Biblia. Proverbios 31, 12 dice: le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Mira esto. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Una mujer sabia pone doble cobertura sobre su esposo. Pone doble unción sobre su esposo, dobla las rodillas sobre su esposa. Igual que un hombre pone doble cobertura de amor sobre su esposa. Bendito sea el Señor. Entonces, las imágenes sexuales explícitas y pecaminosas se pueden convertir en ídolos. Pueden ser un Dios falso en el que muchos hombres confían para poder enfrentar esas grandes batallas de la vida. El cinismo. Hay algo aquí que yo quiero. El cinismo. Muchos hombres saben que el llenar su mente de imágenes sexuales disminuye su capacidad de relacionarse con los demás de una manera sana. Cuando una persona está envenenada con la pornografía, no puede mirar nunca a ninguna mujer con una mente sana, con un corazón sano, porque lo tiene corrompido, lo tiene lleno de escenas sucias, y entonces está exteriorizando todo lo que lleva por dentro. Él es un container de basura, un container del infierno. No puede ver una hermanita decentemente. Dice la Biblia que nosotros debemos ver a las hermanas, a las jóvenes, a las doncellas como hermanitas, como hermanas, y a las mujeres, a las ancianas como madres. Ellos saben que está mal, pero en realidad no le importa. En la mayoría de los casos no se trata de que los hombres no puedan dejar la pornografía, sino que no quieren dejarla. No quieren dejarla. Les gusta eso, la persiguen, la buscan, están en el televisor y tienen el control en el dedo, y el dedo siempre va a apuntar al lugar donde no debe. El dedo lo guía, mire, pierden tanto el control que hasta el dedo lo gobierna, el dedo es un control del televisor. El mouse de la computadora, un mouse, un ratón. La primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, mire lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17 te lo dice claramente. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Hebreos, capítulo 13, versículo 4, el Espíritu de Dios a través de Pablo le escribe a la iglesia de los hebreos, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay hombres que te han tan corrompido que quieren usar a las mujeres, así como la imagen que ven sucia en la pantalla del televisor o en el visor de la computadora o en el teléfono, quieren repetirla con sus esposas. Y las esposas se respetan. Las esposas tienen que darse su lugar. La Biblia dice que todo sea decentemente y con orden. Bendita, si el esposo suyo es un sucio, bueno, mándelo para un burdel. Pero usted ese es su puesto. Y si usted es cristiana, más todavía, usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Bendita, usted no es la pila donde va a beber los deseos sucios, ese hombre depravado o el diablo. Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29, mire lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, óigame, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso el Señor dijo: oh, vosotros, vuestro corazón está cargado de adulterio y de toda clase de insuciedades. Versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia, no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26, 27 y 32, mire lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Versículo 26 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 27, se encendieron en lascivias, cometiendo hechos vergonzosos. Versículo 32 dice: quienes, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el problema. Este es el problema de que tiene que haber un corte, tiene que ponerse el hacha sobre la iniquidad de la fornicación, del adulterio y de la pornografía. En el hogar tiene que haber control en el televisor. Los jóvenes no pueden ver todo lo que les da la gana. Usted no puede meterle la computadora en el cuarto a su hijo porque usted no sabe que tiene el diablo allá adentro y las puertas del infierno lo van a llamar a la corrupción y terminará en las pailas del infierno, y usted le compró el pasaje para irse al infierno. Usted tiene que revisar siempre el historial de la computadora, qué diablo es lo que están viendo sus hijos, qué es lo que están viendo en la televisión. Los niños tienen que tener cuidado, incluso hay comiquitas que son sucias. Hay comiquitas sucias y no se expresamente, o sea, no se evidencia a simple vista. Hay que tener un ojo crítico y espiritual y una lupa espiritual a través de la palabra para discernir la inmundicia que se está colando en los hogares. Los hombres que tienen un hábito que lo destruye, se alejan de los demás, se aíslan y se alejan de Dios recurriendo a un ídolo que ellos creen que necesitan y que también se merecen. Y si yo tengo derecho a esto, a disfrutar un rato. Yo vi una vez en un lugar donde yo me quedé hospedado, había uno, para aquel tiempo era Betamax, Betamax, y habían unos cartuchos de película, decían Better Sex, o sea, el mejor sexo, era una terapia de sexo, una pareja cristiana. ¿Quién le enseñó a Adán y a Eva de eso? ¿Quién le enseñó a ellos? Algo natural, eso es algo instintivo. Dios puso en el hombre y la mujer la capacidad de atraerse dos sexos opuestos, que el matrimonio, el acto sexual fue un regalo que Dios nos dio. Pero usted puede enamorarse muchísimas veces, eso no hay problema. Usted puede enamorarse muchas veces, siempre que sea de la misma persona, no hay problema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5, mire lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios. Es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa, a su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Yo pienso que las mujeres se respetan. Yo creo que la mujer debe ser la persona mejor tratada en el mundo. Yo creo que la persona mejor tratada en el hogar tiene que ser la esposa. Yo estoy hablando de la esposa. No estoy hablando de la mujer, estoy hablando de la esposa. La esposa, igual que madre, es solamente una que es responsable. Porque una cosa es ser mamá. Mamá es cualquiera que pare. Madre es la que es responsable. Papá es cualquiera que engendra. Padre es solamente el que es responsable por lo que Dios le dio. Asimismo, hay mujeres, pero no son esposas. Las esposas, estoy hablando de las esposas, se debe tratar mejor. Las mujeres se debe tratar tienen que ser detallistas. Los hombres, uno no necesita ser millonario para ser feliz. Usted lleva un caramelo, usted lleva algo, lleva un chocolate, lleva algo. Eso alimenta. Porque nada vas a ganar tú con llevar un ramo de flores y al rato se lo pegan por la cabeza porque te descubrieron que tenías un cachumbambé en el teléfono. Eso no es así. Bendito sea el Señor. A mí, esto es verdad, hermano. Usted no necesita ser millonario para ser feliz. Para ser feliz lo que hay que hacer es sabio. Hay que amar, hermano. El amor es el conector de la felicidad, porque el amor es lo que te revela el carácter de Dios en tu vida. Cuando tú traes a Dios a tu vida, ya tú no vas a hacer lo que te daba la gana en el cuarto. Una mujer, una líder evangélica en una organización, en una actividad de mujeres, dijo: ya saben, hermanas, en el cuarto no se puede ser evangélica. Tú, esa vieja endemoniada, tú sabes lo que... Yo me imagino el carácter moral que debe tener la congregación donde esa vieja pastorea. Dice la Biblia que las ancianas deben ser maestras del bien, pero esta mujer era maestra del Kama Sutra. Bendito sea el Señor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la gente, hermano, la gente se está corrompiendo. Usted ve un muchachito ahorita de 5, 6, 7 años y está más corrompido que los padres. Habla sucio, dice palabras descompuestas. Entonces, un hombre involucrado en la pornografía tiende a culpar de sus luchas a sus esposas, su empleo, su familia, incluso hasta el gobierno, sus circunstancias. El hombre debe asumir su responsabilidad, admitir su problema, confesar su pecado a Dios y apartarse de todo tipo de pornografía y de basura. Bendito sea Dios. Yo pienso, esto es serio lo que yo estoy hablando. Cuando el Dios falso de la pornografía seduce el corazón de un hombre y se apodera de él, puede que la vida le tenga que dar un golpe antes de que recobre los sentidos. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo gastó todo lo que tenía y se encontró metido con los cerdos, fue cuando finalmente se dio cuenta de su mala situación que estaba viviendo por la mala decisión que había tomado. Job, capítulo 34, en el versículo 32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Eso es lo que Dios quiere. Usted sabe que está haciendo mal, pero Dios te lo está recordando ahora. Entonces no lo hagas más. Apártate. Bendito sea el Señor. Lucas, capítulo 15, versículo 14 al 19 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Óigame, él recordó
que él era un jornalero, pero yo lo estoy tomando en el buen sentido de la palabra. Él era un obrero de Dios. Los obreros de Dios, los que le trabajamos a Dios, no podemos involucrarnos con los cerdos. Los obreros de Dios no podemos terminar en un chiquero. Los obreros de Dios tienen que guardar su casa. Los obreros las personas que le sirven a Dios tienen que tener su hogar en orden, tienen que amar a sus esposas, tienen que amar a sus esposos. Los obreros del Señor, los que le servimos a Dios en los altares, los misioneros, los evangelistas, los pastores, los profetas, los maestros, los adoradores, los levitas, los músicos y mujeres también en esta línea de trabajo, tienen que tener una vida santa, una vida pura. No podemos alejarnos de Dios, no podemos tener relación con los cerdos, no podemos estar alimentándonos con comida de cerdo, no podemos seguir alimentando nuestra familia con comida de cerdo. Y dice que allí en el chiquero él reaccionó y abrió los ojos y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen buen pan? Él comía algarroba, comía basura, pero los otros, los que estaban en la casa del padre, siendo obreros, no hijos, comían bien, y él siendo hijo comía mal, porque eso es lo que hace el diablo. Hay gente que terminan comiendo mal porque pierden el hogar, pierden el esposo, pierden la esposa por un desliz, pierden la esposa y terminan divorciados y después buscan las mil formas de regresar y no pueden. ¿Por qué? Porque cambiaron la casa del padre por el chiquero de los cerdos. Pues usted tiene que tener cuidado. ¿Usted qué cree? Que una mujer es cualquier cosa. Una mujer es muy sensible. Cuando un hombre la engaña, su corazón queda roto. No, queda roto para siempre. Y tiene que trabajar mucho ese corazón lastimado. Tiene que trabajar ese corazón. Bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. El hijo pródigo todo lo malgastó. Una persona que está en pornografía malgasta, número uno, el dinero, su tiempo, que es importantísimo, y sobre todo su vida, que no tiene precio. Pasan gente, mira, se desconectan de la familia, se desconectan de los padres, de los amigos, ya prefieren estar a solas con sus mujeres desnudas en la computadora que en la vida normal que debe tener una persona. La pornografía vuelve a las personas, las lleva a vivir una vida anormal, una vida solitaria. Dice que malgastó todo lo que tenía. Dice que por eso vino un gran hambre en aquella provincia a la cual ese pródigo se apartó. Allí hubo hambre. Pues cuando la gente se aparta a ese tipo de actividad, ellos están tratando de llenar su corazón, llenar su vientre con algo que nunca les va a saciar. Porque el pecado no sacia, lo único que sacia es la palabra de Dios y la presencia de Jesús y Dios Padre y el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que se arrimó, óigame, mire ese término, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. Se arrimó. Ya como no tenía dinero, ya había perdido el valor. Ya los ciudadanos lo veían como a los ojos. Y dice que él lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo mandó a trabajar, a ser esclavo de los cerdos. Bueno, imagínate, esa gente termina esclavo de esos cerdos endemoniados, impíos. Bendita sea el Señor. Dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quería llenar su vientre. El hijo pródigo deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Ahora, ¿a qué vientre se refiere Jesús cuando habló de esta parábola? Se refiere, el vientre aquí representa el corazón. Por eso Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. A ese vientre se refiere. Ellos vuelven su vientre su propio Dios.
Ellos son esclavos, adoran la inmoralidad, adoran lo inmundo, adoran la desnudez, adoran lo pornográfico, adoran lo indecente. Son esclavos de todo lo malo, son maestros del mal, conocen todo, son expertos en hacer lo malo, pero no saben hacer el bien. Bendito sea Dios. Y que tenía hambre y quería comerle las algarrobas a los cerdos, pero no lo dejaban. Terminó en esa condición. Deseaba alimentarse con comida de cerdo. Estos son comida de cerdo. Estos son basura e inmundicia, y Dios no quiere que esto llene tu vida. Y dice que cuando, estando allí en el chiquero, en la porqueriza, dice que volvió en sí. Esto es lo grande del Señor. Lo hizo volver en sí, o sea, en otra palabra, lo hizo recapacitar. Tú tienes que recapacitar. Si tú estás jugando con esto, usted está metido en problemas con Dios. Mire, usted está metido en un problema serio con Dios. Porque a Dios aborrece este hábito, este vicio corrompido como la pornografía. Dice que volvió en sí. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pan es palabra. Cuando un creyente tiene la vida llena de la palabra de Dios, nunca va a dejar de la palabra de Dios por comer algarroba, por pasar un minuto viendo basura en la computadora o en la televisión. Porque por eso es que David dijo, es mejor un día en la casa de Dios, un rato en la presencia de Dios, que 1000 días fuera de ella. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? En la iglesia tiene que haber abundancia de pan. En el hogar tiene que abundar el pan de Dios. Los pastores tienen que hablar la palabra de Dios abundantemente. Tienen que hablar la palabra y no deben temerle a nada. No deben temer. Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Pues claro, estaba muerto de hambre. Estaba con hambre muriendo, porque cuando la gente deja de alimentar su vida con la palabra de Dios, viene muerte. Viene la muerte. Y dice, mira la disposición de este hombre. El deseo se resolvió, decidió. Tú tienes que decidirte. Me levantaré. Tú tienes que decir, me levantaré en el nombre de Jesús. E iré a mi padre. ¿A dónde iba? A su padre. Gente, no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra, que hasta ellos mismos están endemoniados y atados a basura. Vaya a Dios, vaya a su padre, que es puro, que es santo, que es bueno. Y le diré, mira lo que dijo, mira lo que él ensayó, lo que le iba a decir. No fue que fue un libreto que él escribió, no. Era lo que salió del corazón. Lo que debe salir del corazón de un hijo de Dios. Mira, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Debes reconocer que lo que estás haciendo es pecado. Y el pecado afecta al cielo. Lo que tú haces en la tierra tiene incidencia en el cielo. Dice, he pecado contra el cielo y también he pecado contra ti. Por eso es que David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, lávame y seré limpio. Límpiame con hisopo. Eso lo dijo David en el Salmo 51. Ese es un salmo que él escribió para Dios después que pecó con Betsabé. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues claro, estas prácticas pecaminosas, esta atadura, este vicio satánico de la pornografía, hace que la gente se sientan arrastrados, se sientan sucios, te quita la dignidad, te quita las ropas de gala que el Espíritu Santo un día te puso y te viste de harapo, te viste de esclavo del pecado. Bendito sea el Señor. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y cuál es mi deseo en esta hora? Que Dios te haga a ti y a mí como uno de sus jornaleros, como los que trabajaron para Dios. Jesús era un trabajador del cielo y del Padre. Él dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Entonces, tu trabajo en Dios no es en vano. Trabaja en tu familia. Trabaja en tu vida para corregir esto. Porque si no lo haces ahora, cada día las cadenas se incrementarán, las tinieblas se harán más densas, que llegará un momento que no verás a nada, no verás a nadie y vas a descender
a las pailas del infierno y después al lago de fuego, porque eso no queda allí y será por la eternidad. Yo sé que el tema ha sido un poco fuerte, pero es que esto es un cáncer y el cáncer no lo curan con Alka-Seltzer. Hay que remover esos tumores en el alma. Esos son tumores cancerígenos, cancerosos que han hecho en mucha gente, han hecho metástasis, son un cáncer ambulante, contaminando, engañando, como dice la Biblia, engañando y siendo engañado. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Sé que esta palabra ha sido una espada afilada que ha cortado, Señor, ataduras, ligaduras, ha quebrantado cadenas, Señor, en el nombre de Cristo. Yo reprendo la pornografía, reprendo al diablo, reprendo la inmoralidad, reprendo el incesto, el adulterio, la fornicación, reprendo toda corrupción del cuerpo, toda profanación del templo del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Padre, mira esos jóvenes que están atados a la pornografía, esos hombres que están atados a la pornografía, esos hombres del altar que están atados a la pornografía. Señor, quebranto en tu nombre esa maldición, por el poder de tu palabra. Sal del pueblo, sal de esas vidas, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Limpia la iglesia, limpia el altar, limpia, Señor, nuestra nación. Te necesitamos urgentemente, Padre, por el poder de tu palabra. Mira a las personas que se están reconciliando contigo, Señor. Yo te pido por ellos, perdónales, sálvales. Señor, lávalos con tu sangre, límpialos. Dale una oportunidad nueva, afírmalos, dale carácter, dale autoridad. Derrama el espíritu de temor a Dios en ellos, Señor, espíritu de santidad, de amar tu palabra, de aborrecer el pecado, Señor, en el nombre de Cristo. Mira los hogares que se han ido dividiendo, que se han ido separando, que hombres y jóvenes que se están separando de sus padres por esta causa de este pecado abominable. Señor, quebranta, Señor, esa maldición y vuelves a esos hogares, júntalos, su matrimonio santifícalo, limpia la cama, limpia el lecho matrimonial, en el nombre de Cristo. Atamos y ligamos el adulterio, la fornicación, Señor, el engaño, por el poder de tu palabra. La infidelidad diabólica la quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, santidad en los hogares, santidad en el hogar, santidad en la habitación, en el lecho matrimonial, santidad en el noviazgo, santidad en el matrimonio, santidad en la iglesia, en los ministerios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.